doña Milagros, cuando la persona que me traía me dejó aquí en su casa, me dijo, usted se queda en el edificio en el que vivía Milagros. Y yo le dije, ¿todavía vive ahí? Allá voy. Ah, ya son 48 años viviendo aquí. Y este edificio fue emblemático. Aquí vivió una cantidad de intelectuales, de revolucionarios. Los allanamientos lo hacían desde el techo hacia abajo. Y era un punto de reunión también intelectual. Y en la asfixia que se vivía políticamente durante una época, era el sitio donde leyó Enriquillo Sánchez sus poemas. Y había un momento en que había entre el segmento que se creía o que nos creíamos revolucionarios o de izquierda, una especie de solidaridad intelectual, en que esos espacios eran preservados con mucho cariño. Y desde entonces me quedé aquí y me quedé pegada a estas paredes. Así que mucha gente sabe dónde yo vivo porque es muchos años de vivir aquí. Perdone la intromisión, pero leí por ahí, y lo digo porque circula en línea, que usted todavía no tiene casa propia. No. ¿Vive alquilada aquí? No, esta es alquilada y bien pagada, mes por mes. Y he subido, he visto cómo ha cambiado el precio de las cosas a través de esos 48 años. Pero me siento muy contenta porque no soy compinchera, pero sí soy solidaria. La única cosa que no recibo en la casa es la gasolina, porque la bomba de la estación no da. Pero es un barrio en que conozco a todo el mundo, en que veo los que se van, veo los que vienen. Puedo caminar las calles tranquilamente, está cerca del malecón, cerca de la ciudad colonial. Y yo me siento con un nido estable, donde vivo y donde pienso seguir viviendo. Hablaba usted del tiempo, del autoritarismo, de la asfixia que se vivía en ese entonces. ¿Cómo fue la dictadura para la familia Bush? Bueno, tiene un tiempo y un contratiempo. El tiempo de la dictadura llegó bestial para quienes, además de tener posiciones democráticas, nunca renunciamos a ser familias de quienes representaban esa resistencia a la dictadura. Me refiero al profesor Juan Bosch. Mi mamá y mi tía fueron miembros de la Juventud Democrática. Yo fui mensajera de la Juventud Democrática. Entonces, era realmente una dictadura. Yo no me recuerdo en mi casa haberme parado a la puerta sin que no hubiera un agente vigilando a la familia. Estudié en el Colegio Santa Teresita, el colegio donde íbamos todos los que teníamos algo de democráticos en el país y en un ambiente de libertad. Entonces nos dio una sociedad que nos circundaba muy dictatorial, muy represiva, pero una unidad, una solidaridad familiar y entre los perseguidos, que creó una especie de ultra familia por encima del lazo de sangre. Cuando usted menciona que fue mensajera, ¿hay alguna anécdota que recuerde con detalle que pudiera hacernos? Para mí la más recordada, mi maestra de piano era Caridad Brens, que fue de las primeras mujeres torturadas introducidas en agua, que hacían pozos de agua y las introducían ahí. Yo iba a su casa, aquí en la calle Cambloral, en el número creo, a recibir la clase de piano. Y estando tocando, creo que es lava, las claves, las escalas, llegó Ramón Mañón Ríos, un joven que también era de la Juventud Democrática, y le dijo a Caridad que estaban allanando la imprenta donde tiraban las publicaciones de la Juventud Democrática, y en las casas de madera se produce una reja entre cada palma y palma, o cada tabla y tabla, y que en una de esas rejas estaba la lista de los contribuyentes y que no podían dejar que tomaran eso. Entonces, como yo era muy niña, los dos me dijeron, Milagros, tú vas a Centra, como que está jugando, te acercas a esa, explicaron dónde estaba, yo fui, entré como una niña, la saqué, la lista, y se la llevé a Caridad y a Ramón Mañón Ríos. De eso, de algunas de esas cosas cuenta en su libro sobre la Juventud Democrática, Juan José Cruz, que me define a mí como la niña mensajera de esa etapa, que lo fui.
Guardando las inmensas distancias, algunas personas ahora expresan preocupación acerca de ciertas prácticas del gobierno actual, refiriéndose a ellas como prácticas propias de un sistema que quisiese atemorizar a la disidencia. ¿Le parece que, de nuevo, guardando las distancias, hay prácticas autoritarias en esta gestión? Hay estilos diferentes. Hay un poco acercarse a lo que en una conversación Octavio Paz y Mario Vargas Llosa definieron como la dictadura perfecta, la mexicana. Es otro tipo, pero es todavía mucho más represiva porque hay más conciencia masiva de lo que está pasando porque han crecido los medios de comunicación. Mira, el hecho de que a un juez, a un presidente de un juzgado, se le llamara la atención por una sentencia, es un acto de represión escandaloso. Segundo, que se hiciera lo que se hizo con Miriam Germán, una mujer que ha dejado una estela de vida, de independencia dentro de la justicia. Lo que queremos ahora es una justicia independiente, volver a lo que Peña Gómez nos dejó con la reforma del 94. Y de repente uno ve cómo los jueces que actúan, que se atreven a hacer informes de accidente, todos son eliminados de la justicia, tanto por el presidente Fernández como el presidente Medina. Eso es realmente una cosa insólita para un sistema en que el discurso principal de una parte del PLDismo, porque ahora hay que hablar de las partes del PLDismo, han hablado de la tecnología, la información, la sociedad de la comunicación, el mundo de la tecnología. Entonces, en un mundo tan esparcido, atreverse a negarnos la independencia de los poderes del Estado, del Poder Judicial sobre todo, que es la fuente real de la democracia, no es un temor, es una realidad. Esto que se ha revelado con las injerencias telefónicas, es realmente eso de querer mandar a intervenir un número de teléfono a partir del número de una persona. Es algo que avergonzaría a la justicia en cualquier parte del mundo. Que un procurador llamase a un presidente del Tribunal Electoral para reprenderlo, que un presidente del Senado amenazara con un juicio político, no es un miedo, no es una cosa diferente, es todavía mucho peor, es un retraso mucho mayor. Es entonces, la Iglesia no ha dicho nada mentira. La Iglesia ha recogido lo que decían todas las encuestas, los estudios nacionales. No lo que hace ahí, no participación ciudadana, que es dominicana, y a lo mejor le quieren ver un tinte de color. Casi siempre le queremos ver un tinte de color, pero te lo dice Latino Barómetro, te lo dice Transparencia Internacional, te lo dice la ODC, los estudios internacionales que hay sobre el progreso de la democracia. Entonces, es realmente un miedo real. Y la juventud dominicana tiene que saber que al perderla, pierde mucho más avance, mucho más tecnología que la que teníamos nosotros. Ellos pierden más que nosotros, nuestra generación. ¿Habría que temer de una posible reforma constitucional hacia la reelección, no solo por la reforma en sí, sino por estas prácticas? Bueno, en la reforma constitucional pasada hubo compra de votos, hubo corrupción. Hay en la Procuraduría General de la República una demanda de varios diputados, de entonces del PRM naciente, en que denunciaban cuánto le habían ofrecido a cada uno. Yo pienso que además nos tienen acostumbrados los últimos gobiernos, incluyendo los actuales, que lo único que han hecho de cambios reales es la reforma constitucional para reelegirse. Hay una necesidad increíble de la reforma de las leyes que crean el sistema de salud. Hay una necesidad de seguir avanzando en las reformas judiciales, no atrasándose. Hay una necesidad de la garantía del sistema de aplicación de las leyes, de la Constitución, de lo que se llama del derecho en la República Dominicana, de condena a la impunidad. Entonces realmente es un hecho que está presente y la amenaza es real porque tenemos, por lo menos los últimos gobiernos que hemos tenido, han hecho 3 reformas constitucionales solamente para la reelección.
¿Usted favorece el modelo actual establecido en la Constitución de 2 veces y nunca más o le parece más idóneo otro? Mira, si te menciono el nunca más, estaría ayudando a una que otra fuerza. Y a mí no me interesa eso en este momento. Lo válido es que hubiera 2 reelecciones y no volverse a reelegir el mandatario, gozar de su experiencia, de sus habilidades, de sus conocimientos del poder. Porque todo el que pasa por el poder recibe un conocimiento, una experiencia. Y no es creerse también que solamente uno es el elegible. ¿Por qué negarle a la juventud ese proceso de cambio que toda sociedad necesita? El PRM tiene un relevo generacional evidente. Sin embargo, el PLD parece no estar cultivando un relevo generacional tan populoso como el del PRM. ¿Cree usted que eso significaría que a la larga tiene los días contados el Partido de la Liberación Dominicana? Mira, significa un error. Creo que es la primera persona que se lo voy a decir. A mí me correspondió establecer el sistema de educación del PLD a través de los ciclos de estudio. Cuando el profesor Pambó decidió que había que unificar los criterios, en base a la disciplina, se iba a crear un partido que actuaba en base a la disciplina y no en base a la discusión de las ideas. Y iba a pasar lo que está pasando ahora. Yo pienso que ellos se quedaron abrazados a la gerontocracia. Bosch y Balaguer le negaron quizás a 2 generaciones de dominicanos la oportunidad de participar en el poder. Y el PLD no ha entendido, ha creído que son los continuadores de esa etapa y no un proceso de cambio como el que necesita la sociedad dominicana. Nosotros en eso hemos sido compromisarios y vamos hacia adelante en ese proceso. Y la gente no conoce hasta qué grado, desde los comités de base hasta las direcciones municipales, ha habido renovación. Quizás en un 87% se renovó todo el partido. Doña Milagros, cuando usted fue joven, vivió la prisión, vivió el exilio, vivió la deportación. ¿Cree usted que una generación como la mía, por ejemplo, puede tener igual compromiso que la suya, que vivió tanto a favor de la democracia o por la democracia? Son tiempos diferentes. Son tiempos diferentes. Tú no le puedes decir a una generación que vivió lo que yo viví, que viva de igual manera. Porque, ¿qué ha pasado? De aquí a allá apareció una pastilla que dio una libertad nueva a la vida sexual de la mujer. Apareció una lucha por la igualdad. Apareció la tecnología. Entonces, los jóvenes de ahora tienen que ser mucho más creativos, mucho más defensores y creadores de una libertad mucho más novedosa, mucho más profunda, mucho más igualitaria. Ustedes están en la época de crear el partido que ejerce y hace política en red. Ustedes están dotados para hacer los partidos que funcionan con la consulta inmediata y a seguimiento con las bases desde la comunicación por la red, por las redes sociales. El desafío es diferente y también la música será diferente, la libertad será diferente, pero la pobreza no puede seguir siendo la misma, la distribución no puede seguir siendo la misma, la exclusión no puede seguir siendo la misma. Ha cambiado el mundo, tenemos que hacer la democracia del cambio de la humanidad, el cambio de lo verde, el cambio del disfrute de ser parte de una sociedad que nos da participación. Yo soy incapaz de exigirle a mis nietos o a mis hijos que pensaran la vida como yo. Tienen la obligación de recrearla, pero eso necesita poner en manos de esa juventud una parte de la conducción de ese proceso, entregarla. Y eso no lo entiende el PLD. ¿Se borra la huella de la persecución en la gente que la vive? En muchos no. En muchos no. Por ejemplo, yo tengo casos de familias que no pudieron desarrollar todo el potencial de sus hombres por aquello: no te pares en el balcón, no hables con nadie, no llegues tarde, ten cuidado, no hables con nadie. Todo eso crea una alteración en el modo y en el estilo de vivir. Deja efectos secundarios que tardan mucho tiempo
en salvarse. Y si hay algún problema ahora, alguna culpa que tenemos a la política como se ejerce o se ha sido, y quiero meterme yo, no quiero aislarme, soy parte de eso, es no haber construido la democracia que ustedes los de ahora necesitan y que hemos debido construirla pieza a pieza y con mucho amor. ¿Por qué? ¿Qué le falta a la democracia de ahora que debió haberse construido? Contenido social, valores, sentido de responsabilidad. No se puede hacer política sin pensar en las reformas que hay que construir, sin ver el horizonte. No hay marino que llegue a puerto si no maneja la rosa de los vientos. Y a nosotros nos ha faltado crear el futuro, irlo construyendo. Y hoy tenemos los mismos niveles de hace 20 años de poder adquisitivo de nuestro salario, es el de hace 20, 30 años atrás. La misma estratificación de clases, aunque sí hay sectores que se han dinamizado y han crecido. Y no es un delito crecer, no es un delito producir, no es un delito crear, pero hay que crear con sensibilidad social, con participación. Y una cosa difícil que yo valoro mucho es la falla en planificación que han tenido los últimos gobiernos. Y te quiero decir 3 o 4 temas. Por ejemplo, en salud. Las leyes que se hicieron para el sistema de salud y la seguridad social eran para evitar enfermedades, para prevenir. Y ahora lo que hemos hecho es construir para salvar enfermos, cuando lo barato, lo financiable, era evitar las enfermedades. En educación, lo que hemos hecho es construir muchas aulas, no las necesarias, porque una gente que pasó por el sistema como yo sabe que las 20.000 aulas que faltaban era para desahogar las aulas que estaban ocupadas por 60, 65 estudiantes. Pero nosotros nos olvidamos de una cosa fundamental, que en un centro escolar, en una edificación escolar, había 300 escolares, el matutino, el vespertino y muchas veces el nocturno. Y además de eso, montamos sobre eso la tanda extendida, necesaria, pero que había que preparar a los maestros para hacer esa expansión de aulas. No tenemos. Por eso, el ministro Navarro, que anda hablando de descentralización y de reforma, nombró 6.000 maestros que no aprobaron el concurso de ingreso a la carrera docente. Que lo que queremos en este país, el 4%, era la calidad en la educación. No era la masificación, sino ir desmasificando para hacer más calidad. Y también en eso hemos fallado. Y hemos fallado no solamente en eso, hemos fallado en cómo el presupuesto, por ejemplo, en el presupuesto del año pasado hubo 2.300 ítems, o sea, temas, que no usaron un centavo. O sea, se planifica para vender ideas, no para hacer cosas. Y un presidente que de repente dice que 56 hospitales van a ser reconstruidos al mismo tiempo, no tiene sentido de las necesidades de salud que tiene el país. La prioridad era el sistema primario de salud, el primer nivel de salud, el que evita la enfermedad. No ponernos a trabajar para curar enfermos, sino trabajar para que no haya enfermos. Esas son las cosas en las que la juventud de ahora tiene que pensar y hasta dónde debe dirigir su pensamiento. ¿Cree usted que el 4% ha valido la pena por la forma en la que ha sido aplicado? Ha tenido muchos errores. Pero ¿cómo va a decir uno que no valió la pena esa batalla tan linda, esos paraguas amarillos? Fue una batalla hermosa. Lo que nos falta a nosotros es la continuidad de los procesos. No es ponerle a nadie el dinero en la mano, sino también poner instrumentos para cuidar la aplicación de ese 4%. Entonces, sí valió el 4%. A mí me encanta y me recuerdo mucho de las marchas de Nicaragua que no lo voto. Pero hay que darse cuenta que lo más importante, como dice el presidente Lagos de Chile, lo más importante no es lo que te promete, lo más importante es lo que se ejecuta. Un gobierno no es lo que dice, sino lo que hace. Y lo que hace está en el presupuesto. Ese presupuesto era necesario, urgente. Como es urgente el presupuesto de salud, cambiarlo. Pero vale la pena la lucha, aunque después tengamos que volverla a arreglar.
su gestión en el Ministerio de Educación es quizás el precedente más claro de cualquiera que sea la mejor práctica de transparencia en el día de hoy. ¿Costó mucho, hubo mucha resistencia para establecer ese sistema de transparencia tan moderno en ese entonces para lo que había? No estaba en el presupuesto, se hizo con economías y donaciones. Porque como no estaba en el presupuesto, y yo, por la carrera que tenía legislativa, había estado implicada en todo el proceso de reforma de la administración pública, en las leyes, que no se aplican ahora. Pero realmente iba muy comprometida con la ejecución presupuestaria, y tanto así que fuimos el plan, la Secretaría, que fue el plan piloto para aplicar lo que fue el SIGET, el sistema de gerencia informatizada. Entonces me di cuenta que había que dar un paso a la transparencia, y lo hicimos, pero hubo que poner las cuentas al día. Hubo que poner todas las 39 cuentas en funcionamiento y hacer una cosa increíble. Por ejemplo, mira, yo tengo mucho respeto por Ligia Melo de Cardona, lo tengo. Pero la falta de conocimiento del sistema llevó a que solamente registrara 299 contratos, sin hacer mal juicio de eso yo. Ahora, yo, como sabía lo que iba, yo registré 3,000 y pico de contratos. Todos los contratos estaban registrados en un sistema informático que me hacía posible la transparencia. La embajada americana se enteró de lo que estaba pasando, no tenía recursos para ponerlo en internet, y la AID me hizo una donación para poner las 39 cuentas de educación en internet, donde tú podías saber lo que se pagaba, lo que se compraba, dónde estaba, cómo se almacenaba, cómo se hacían esas cosas, y pasar por la gloria de entregar cuentas transparentes al país. Hubo que visitar las universidades, las asociaciones, los sindicatos, para enseñar cómo era el funcionamiento. Y para la sorpresa de mucha gente, aparecían hasta cheques de $1 y sabían cómo se originó. Y fue hermoso. Pero qué doloroso es que al otro día, el 17 de mayo, de agosto, del día de cambio, tumbaron el sistema. Ese es uno de los dramas más grandes que tiene el país. La falta de continuidad de las políticas públicas, porque son un doble gasto. Primero, a lo mejor tú tienes una misión mejor, el que llega, y puedes reformarlo, mejorarlo, corregirlo. Pero anularlo es un capital del Estado que se bota, que se daña. Pero así pasa en toda la estructura política, porque los partidos políticos traspasamos a la administración pública la ineficiencia, la falta de seguimiento, la falta de cumplimiento de los estatutos y los reglamentos partidarios. Y el que no cumple en el partido no va a cumplir cuando lo designan dentro de la estructura del Estado. Por cierto, ahora que usted dice ineficiencia, hay quienes dicen que el PRM no tiene capacidad de gestión, que no podría gobernar el país. Bueno, parece que no, lo que pueden hacer los otros, que robar mucho. Nosotros no queremos ese título, pero nosotros tenemos, yo te pregunto por varios técnicos. ¿Tú crees que hay un mejor técnico en lo que es el desarrollo humano en el país que una persona como Miguel Seara Hatton? ¿Tú conoces a alguna gente que maneje el sistema eléctrico con el conocimiento con que lo hace Antonio Almonte? ¿Tú conoces a una persona con experiencia en el manejo de la transparencia? Y permítame, porque lo has dicho tú, que Milagros Ortiz Bosch. Entonces, tú conoces un partido que a Juan Bosch le costó 18 años llegar al Senado, al Congreso Nacional. El PRM llegó en menos de 2 años a ser la mayoría nacional, y lo hizo con inteligencia. Si nosotros hubiéramos hecho lo que hizo Minú Tavares, que fue saliendo del PLD, querer hacer un partido en el que ella tenía y sus ideas resonancia interna, no la dejaron inscribirse. Nosotros que hicimos una alianza para participar. ¿Nosotros qué hemos hecho? Ahí hay 15, 16 jóvenes, de los 53 que tenemos ahora, éramos 48, ahora somos 53. ¿Tú has visto legisladores más potentes que los nuestros? Más honestos, más trabajando en beneficio de la sociedad. Entonces nosotros estamos demostrando, ¿quién denunció en este país realmente los de Odebrecht? Fue un documental del PRM que hicieron todo lo posible por impedir.
¿Quiénes lo hicimos? Nosotros. Lo que nunca pudimos hacer en el PRD fue expulsar a los que faltaban a la línea política. Y los dos que apoyaron la reelección los expulsamos y no existen ya. Nosotros últimamente hemos estado, porque tenemos diversidad de pensamiento. Habíamos tenido divergencia sobre firmar o no el pacto eléctrico. No lo firmamos. Habíamos tenido divergencia sobre si padrón cerrado o padrón abierto. Ahora dice Hipólito Mejía que el mejor padrón del mundo es el cerrado. Todos votamos iguales. Nosotros tuvimos unidad para sacar del poder al ADP, que era un apéndice del gobierno y que obstaculizaba el entendimiento por el pacto educativo. Y ganamos las elecciones, ganamos la elección de ADP, todos unidos. Nosotros hemos aprendido de nuestros propios errores. Y nosotros sabemos que la administración, la transparencia, hacer las cosas bien hechas, prometer solamente lo que podemos hacer, es nuestro legado a nuestra historia y nuestra entrega a la juventud en la que tenemos tanta fe. Nosotros tenemos fe en Paliza, en Carolina, en Olga Reyes, en todos los muchachos, ¿cómo no decir de Farideh? En Ulises, en todos los que están ahí haciendo el trabajo, en nuestros voceros. Entonces nosotros estamos haciendo un esfuerzo de cambio, un esfuerzo real de motivación. La gente nuestra en el Congreso entregó el mismo día a todo el mundo la declaración jurada. Estamos tratando de aprovechar esta coyuntura para tratar de no repetir los errores del pasado, que nos han costado mucho tiempo y le ha costado al pueblo dominicano un largo periodo de retroceso en lo que hemos avanzado. Usted menciona ahora la labor de varios legisladores del PRM y varias legisladoras del PRM. Y hace un minutito hablaba de una acción que se depositó en la Procuraduría en la que legisladores del PRM denunciaban cuánto se les ofreció para aprobar la reelección. Cuando fue senadora, ¿vio eso de sobornos en las cámaras congresuales? A mí nunca me llegó. A mí nunca me llegó. Y yo votaba por mi visión de programa, porque yo tenía un partido, un programa. Yo era una gente muy vinculada a José Francisco Peña Gómez. Y además de eso, la corrupción, jamás a nadie se le ocurrió hacerme un ofrecimiento a mí. Y creo que así voy a morir. Y la corrupción necesita que usted quiera ser corrupto. Necesita un corruptor y necesita quien se quiera corromper. El corruptor tiene mucho mayor peso porque daña al otro y daña a él y multiplica el daño. Pero realmente conmigo nunca ha pasado eso. Al contrario, yo cuando estuve en la presidencia de la República por ausencia del presidente, tuve el honor de tomar los más simbólicos presos de mi partido. Así que hay personas que hemos probado, y están muchos con nosotros, que hemos probado lo que es realmente saber hacer honestidad, saber defender el dinero que no es nuestro, que es del pueblo dominicano. En esos casos en los que usted ocupó la presidencia de manera interina, y se incluye, por ejemplo, el apresamiento de Víctor Thiaw, ¿cómo funciona eso? ¿Llama usted al presidente y le consulta o toma la decisión y punto? El presidente salió de viaje, me entregaba el documento y yo actuaba. Porque, ¿qué es lo que pasa? La democracia depende de que usted sea un demócrata. Si usted cree en esa cosa, a lo mejor a alguien le daban los expedientes y podía guardarlo en otras presidencias. Ahora lo archivan. Conmigo no. Conmigo, caso de corrupción que me llegó, caso que tramité. Y no es más, no solamente eso. Una vez me entregó el presidente, ahí iba a salir de viaje, había habido unas elecciones y hubo un incidente en Jarabacoa. Y el presidente nombró una comisión de las Fuerzas Armadas para investigar el caso. Yéndose él, le entregaron el informe. Yéndose me entregó el informe en la mano. Yo le di a la Fuerza Armada que yo lo llamaba. Yo lo llamé. Leí el informe y me di cuenta que no era un informe adecuado. Yo lo cité a ellos y al Procurador General de la República. Le dije, señor Procurador, este informe no me satisface. Lo hicieron las Fuerzas Armadas. Investíguelo usted. Y los resultados fueron totalmente diferentes. Es que para querer el cambio hay que tener la voluntad de cambiar. Y hay que ser ciudadano. Y ciudadano es tan simple
como cumplir con las leyes, con las metas fundamentales, con el Estado de Derecho y con hacer que funcionen los diferentes papeles o las funciones del Estado. Eso es tan fácil, ser ciudadano, que es una desgracia como corrompen a la gente para que lo dejen de ser. ¿Llegó a pensar que se le entregaban esos expedientes o esos casos de corrupción porque el presidente no quería ser quien tomara la decisión? No, Hipólito no es así. Hipólito no es así. Hipólito sabía, la primera vez que él iba a salir de viaje, yo fui a su despacho y le pregunté que si tenía algunas instrucciones que darme, y me dijo las que le da la Constitución. Entre él y yo ha habido siempre mucha diferencia, las hay ahora, siempre las ha habido, estilos diferentes, pero respeto en las funciones, ninguna. Nunca hice nada que contraviniera lo que es el sentido del ejercicio por el Poder Ejecutivo, pero nunca disminuí las que eran de la vicepresidencia en su ausencia, y él nunca las desconoció. Él dice algo similar acerca del respeto que desde la presidencia le tuvo al Poder Judicial, un poco un respeto a lo que establecen las normativas, a esa independencia, a esas funciones asignadas. Cometí un error. Primero, el Consejo de la Magistratura que yo participé fue muy especial, porque nadie tenía todas las fuerzas. Leonel Fernández era uno. Y la primera regla que yo quise imponer fue que nunca nos reuniéramos en el despacho del presidente, sino en el salón del Consejo, porque le daba al presidente una autoridad muy especial. Y nadie tenía mayorías, había que concertar y concertar lo mejor. La primera concertación, hubo dos concertaciones importantes entre Peña Gómez y Balaguer, que nadie iba a intentar llevar jueces, candidatos, abogados de los partidos implicados en la política, y ninguno lo hizo. Segundo, que el acuerdo entre Peña Gómez y Rafael Peguero, que Rafael Peguero cumplió al final, era lo siguiente, que Rafael Peguero sería libre hasta el día de la votación. En el día de la votación él votaría por lo que habíamos en conjunto decidido. Y después hubo una pieza clave, porque yo logré tener la mayoría si Leonel Fernández nos acompañaba. Él tenía dos caminos, o irse del lado reformista o irse con el conjunto de fuerzas que se habían formado alrededor de nosotros. Pero la pieza clave fue el magistrado Contino, Juan Contino, que aquí en esta casa llegó un día, me dijo que yo no la conocía, la he conocido ahora, y yo quiero decirle que yo voy a votar de acuerdo con lo que usted concerte. Él me dijo que me puso una condición y la acepté, porque a veces hay que aceptar condiciones para uno salir adelante. Que no eligiéramos presidente a un honorable abogado, el juez Amadeo Julián. Yo le dije, esa es la única condición, pero lo vamos a elegir miembro. Él dijo, es que no sea el presidente. Y quizás él no tenía el sumo de fuerza para hacer, no tenía lo que tenía Subero. Subero venía de una universidad, de haberla implementado la tecnología dentro, de haber organizado una eficaz escuela de derecho en UNIBE. Entonces, Contín se comprometió el voto conmigo. Entonces ya teníamos 3 votos. Y la sorpresa de Leonel Fernández fue cuando yo le aseguré que si él votaba con nosotros tendríamos mayoría. Y ese día, él lo dudó muchas veces. Yo lo llamé por teléfono, estaba en Samaná. Él vino a conversar conmigo al palacio, yo fui allá, fui con mi hijo Juan. Y ahí él se dio cuenta que de verdad había una forma de hacer, no la justicia mejor que queríamos, sino la posible en aquella coyuntura. Y fue mejor. Entonces volvamos a lo de Hipólito Mejía. Hipólito creo que escogió 3 jueces y resolvió entregarle uno a cada fuerza. Era una coyuntura diferente. Alguna gente le critica
que hiciera eso. Pero eso era lo que él pensó hacer, lo que hizo. Pero fue mucho mejor que la que hemos tenido después. La gente ya ha visto las discusiones aquellas, lo que hicimos en la primera fase. Le hubiera gustado que fuera igual, pero es mucho mejor. Lo que sí yo tengo la seguridad es que Hipólito no mandaba órdenes a la justicia. Ni se le hubiera ocurrido jamás en la vida mandar a que el presidente del Senado sometiera a un juicio político al presidente de un tribunal que antes no existía, el Tribunal Superior Electoral. Eso no se le hubiera ocurrido jamás en la vida. ¿No vio nunca usted que se levantase el teléfono en el despacho de la Presidencia de la República para decirle a un juez, va a tal caso, cuidado con tal cosa? Creo que no. Yo no estaba al lado de él, teníamos despachos separados, yo tenía una doble ocupación. Yo pedí para ser vicepresidenta un cargo, porque hasta entonces el vicepresidente era una figura, vicepresidente era una figura decorativa. Yo exigí un trabajo y me dio el más duro, educación. Y me alegro que me diera una prueba de fuego. Realmente, recuerdo que García Márquez me dijo por teléfono, eso es un gancho para ti. Yo le dije, eso no, ningún gancho, es un trabajo. Entonces realmente creo que fueron situaciones diferentes, pero de todas, no fue, las peores han sido estas últimas de ahora. Porque van avaladas de un proyecto de control de la sociedad. Viene con los pactos de las corbatas azules. Digo, no eres tan culpable como Danilo, los dos. En aquello él introdujo un elemento más, el Procurador General de la República, para empatar los votos y darse al presidente la decisión de esa Suprema Corte de Justicia. Entonces hubo un andamiaje que se fue montando, que se tragaron al PRD, que era un partido que luchó por la democracia y que había hecho de contrapesos, inclusive contrapesos de Balaguer. Esa es una tarea inmensa que cumplimos con eficacia. Entonces, nosotros sacamos por votos del poder a un gobierno como el de Balaguer. Entonces, destruir ese instrumento de equilibrio es garantizarse la impunidad en la que han vivido. Y eso hay que verlo, no fue una cosa inocente, fue que nos convocaron a un diálogo nacional, fue que trajeron los mejores abogados de España, que crearon la comisión de constitucionalistas más grande que ha tenido el país. Es que una gente como Cristóbal Rodríguez no está en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, todo era una broma de montaje para tener control. Control que se lo facilita el abandono, la adopción de la unificación de criterios, que lo hace un partido fuerte, unificado para el control. Pero ese control es la democracia que ya se murió. Por eso el cambio ahora es un cambio inevitable. Mencionaba hace un ratito que usted tenía y tiene diferencias importantes con Hipólito Mejía. Ahora, recientemente, en febrero, se anunció que usted le va a coordinar el sector externo a Abinader. Sí, mira, realmente, creo que durante 6 meses en el partido estuvieron discutiendo o debatiendo cuál posición me iban a entregar a mí de trabajo. Porque fíjate que yo no quise ninguna participar en procesos internos. Para mí llegó el tiempo de la juventud y mi papel es otro, el que trato de hacer ahora. Después de 6 meses esperando una atribución, supe por qué no se me daba la atribución y entonces, ¿qué hice yo? Yo busqué lo que yo tuve la dicha de aprender junto a Juan Bosch en sus mejores tiempos, junto a José Francisco Peña Gómez. La experiencia adquirida en el Congreso es una experiencia que no es mía, es de los dominicanos. Entonces, yo quise ayudar al candidato que se ve con más posibilidades, porque yo también sé lo que es querer, estando internamente en lucha, el tiempo que se tarda, lo que se pierde para alcanzar el poder. Y por eso acepté esto. Las diferencias no sé cuáles son, no me las explico. A veces él ha dicho que yo no tenía carácter. Ay, él no sabe el carácter que hay que tener para ser una mujer. Caminar lo que yo he caminado y ser honrada. Eso es una fuerza
una fuerza de ciclón lo que hay que tener. O sea, ¿usted siente un distanciamiento por parte de Hipólito Mejía cuyas razones usted no conoce? No, porque yo fui una gran secretaria, muy honrada, muy eficaz. Yo no le fallé en nada, absolutamente en nada. Pero nunca lo he oído hablar de los logros de educación, nunca. Él nunca ha mencionado la palabra transparencia. Quizás un poco lo misógeno. La mujer, no es fácil. O sea, que una mujer tenga temperamento, tenga carácter, tenga acción, aunque se puede tener mucha, y me alegro mucho, que otra mujer como con tu nombre, Carolina, o Dios tenga todo el amor y todo el apoyo de su papá. Esas son enseñanzas. A veces nos vamos montando en cosas que el otro ha ido vertebrando, o la experiencia ha ido creando. Pero yo no tengo resentimientos ni dolores. Yo lo que tengo es la oportunidad de haber hecho un trabajo, la oportunidad de seguir haciendo, y la defiendo. Esa oportunidad, no me voy a morir cuando otro quiera, me voy a morir cuando me debo morir, cuando mi cuerpo no aguante más y cuando Dios quiera que yo me vaya. Pero mientras tanto, voy a estar aquí. Usted decía que comprendió por qué no se le daba la oportunidad de hacer el trabajo a lo interno del partido. Sí. ¿Cuál era esa razón? Bueno, el partido está conformado por dos fuerzas, dos movimientos. Tratamos de que todo salga, y eso es positivo, salga en concertación. Cuando no hay concertación, hay una de las dos fuerzas que se oponen. Y la lógica es uno de los elementos con que uno se formaba en la escuela que yo estudié, el Colegio Santa Teresita, o en la normal Salomureña, o en las carreras que he hecho, ¿verdad? Le trancaba el paso Hipólito Mejía. Bueno, no digo que Hipólito Mejía, no me lo abrían la gente que me lo debían abrir. Yo me lo abrí. Decantándose por una de las dos fuerzas. Y es una lección para todas las mujeres. Nadie debe decirte hasta dónde tú llegas, sino tú misma. Y inventarte cómo abrir la puerta. Eso es así. Hay mucha violencia política contra la mujer. Mira, en el caso mío no te diría que hay mucha violencia. Porque como yo vengo del antitrujillismo, de correr los mismos riesgos de los hombres, si estuvieron presos yo también, si lo deportaron yo también, si los allanaban yo también. Entonces había un respeto de igualdad, de tratarte como un ser, y no solamente yo. Ahí están las piquiloras y cientos de mujeres a las que le reconocen el carácter de igualdad. A Teresita y para allá, nadie le va a decir a Teresita, o yo no sé si tú te has dado cuenta cómo la sociedad entera ha sentido a Miriam Germán como un igual. Como un igual. Son categorías que se ganan defendiendo presos políticos, con bayonetas en los tribunales, esperando por ti. Le ha salido muy caro al presidente de la República y a la justicia dominicana el tratamiento a Miriam Germán. Todo lo podrido ha salido a relucir. Entonces lo que hay que tener el coraje de seguir siendo independiente. ¿Y cómo hizo Miriam? Someter ante un tribunal que le entregaran la documentación de las compañías telefónicas de su intervención. Ese es el ejemplo de lo que hay que hacer para contribuir a la igualdad entre los géneros y al respeto de los géneros. Entonces, yo creo que hemos sido los privilegiados. La tiranía tuvo sus grandes golpes, sus grandes defectos para el país y para los seres humanos, pero también grandes enseñanzas. ¿Se retiró de manera definitiva de contiendas electorales? Estoy en una contienda, no por mí, sino por los otros. Bueno, pero por usted, que usted sea la candidata. No, ya el tiempo... Balaguer y vos dañaron el tiempo vital de los candidatos. Ya un candidato, cuando se pasa de los 80 años, yo tengo más de 80 años, hay que saber dónde está él. Hay que regalarle eso a la experiencia. Hay que ayudar a distender, hay que ayudar a abrir paso. Si usted a un río lo quiere taponar y vienen las corridas, se llevan las piedras, los puentes. Es que esto es la ley de la naturaleza, la dialéctica, el divenir constante. Hay que saber en qué punto de tu vida estás. Si te lo quieres llevar antes del tiempo o si quieres facilitárselo a otro para su conocimiento. ¿Se saben retirar los políticos dominicanos de hoy? Muchos deben aprender de David Ortiz. El saberse retirar a tiempo. Verle el aplauso del mundo, lo que ha sido
inclusive con Vladimir Guerrero. O sea, el retiro a tiempo y en el mejor momento es una de las cosas más hermosas que puede aprender un ser humano. Ojalá que los amigos Danilo, Leonel Fernández y otros más que andan por esa edad le abran paso a la juventud de su partido, a la que tienen estancada. O que cojan el ejemplo esos jóvenes y vengan para un partido que le abre las puertas de par en par. Y Miguel Vargas e Hipólito Mejía también. No, yo no tengo simpatía por Miguel Vargas. Creo que el daño que le hizo a la democracia es irreparable. A mí me duele cada vez que lo oigo mencionar el nombre de José Francisco Peña Gómez. Y lo de Hipólito es una decisión tomada por él, desde su punto de vista, que hay que respetar. Usted no puede pedir respeto para usted e imponer a los demás sus criterios. Bueno, pero debió retirarse o debería retirarse como sugiere usted para Danilo y Leonel. Yo creo que yo soy un buen ejemplo. Que lo quieran seguir es un derecho libertario que tiene cada persona. Yo creo en eso. Ahora, la decisión que tomes es tu responsabilidad frente al mundo, frente al espejo de la humanidad. Y eso se cataloga según lo que tú pienses que es correcto o es incorrecto. ¿Hay puertas que están especialmente cerradas para las mujeres en la política? Ninguna si la saben abrir. Y se saben que la política es una ciencia. ¿Denos los trucos? El truco. Primero, tener fe en uno mismo. Segundo, formarse, no vivir de la queja de ser mujer, sino del derecho a ser mujer. Saber que no hay ninguna limitación de conocimiento. Que la economía es tan importante como la sociología, como el trabajo, como el derecho a la salud, el derecho a la educación. La mujer no tiene límites en el conocimiento, ni tiene por qué meterse en una isla porque es mujer. Al contrario, tiene que ser mar abierto, aprender y saber desafiar. Si los hombres multiplican, ella multiplica. Si los hombres dividen, ellos dividen. Si la mujer se tira a buscar el voto, ellos también. Yo les digo, cuando converso con las mujeres, que no hay una operación de apendicitis para el hombre y una operación o un protocolo diferente para la mujer. Es la política. La política es la misma ciencia. La ciencia de crecer, de hacerse, de convertirse en el representante de núcleos humanos, de crear fuerza. Sin fuerza no se es parte del poder. Y el que no la crea, y esta cosa de las mujeres, doña Margarita Cedeño. Sí, cómo no. La señora vicepresidenta, entre dos hombres. Una situación difícil, en la que le es muy difícil. Tiene las simpatías, pero crear la propia fuerza. La fuerza contra esos dos hombres con los que está vinculada por múltiples razones. Ese es el desafío que tiene doña Margarita. Lo va haciendo bien, navegar esas dos aguas. No quiero jugarla, no debo jugarla. Además, no soy peledeísta. ¿Estaría listo el país para una mujer presidenta? Las mujeres están... Esa pregunta me la hicieron ayer. ¿A dónde me la hicieron? En Gaspar Hernández. ¿Están listas las mujeres para hacer? Yo le contesté, ¿están listos los hombres? Las mujeres están listas. Es un problema de que entiendan que el mundo no se puede gobernar con una parte del mundo. Que la fuerza productiva de la mujer y creativa está ahí. Que están en un 70 y pico % en las universidades. Que las más brillantes son mujeres. Usted no puede tener un carro con 2 ruedas si tiene 4. ¿Cuándo llegó el tiempo de la mujer? Hace tiempo. Hace tiempo. Y se ha construido por siglos. Por siglos. Porque es la última discriminación que existe en el mundo y la más antigua. Por primera vez en los Estados Unidos hay 100 mujeres en el Congreso, la Cámara de Diputados, como sería el equivalente. 100 mujeres llegaron a ese organismo gracias al movimiento Me Too. El mundo cambió.
Que seamos inteligentes para entenderlo, depende. Pero ya cambió. Me quedé pensando cuando usted hablaba del distanciamiento entre usted y Hipólito Mejía, en que dependiendo de hace qué tanto tiempo lo viene sintiendo, pudo haberse causado porque cuando usted se presentó como precandidata siendo vicepresidenta por el PRD, luego declinó en lugar de a favor de Hipólito Mejía, a favor de Fello Suberví. ¿Pudo ser eso? No, en esa vez los únicos que teníamos fuerza éramos Fello y yo. Nunca él quiso hacer una encuesta entre ellos dos para quedar uno de los dos. Porque todos ellos estaban esperando el apoyo de Hipólito Mejía. Siempre pasa eso. Como todos ahora están esperando que Danilo le pase el dedo a uno. Y los presidentes juegan con eso. Ese es un voleibol de ellos. Se mantienen vigentes y todos están pendientes de que él me apoye o no me apoye. Entonces, ¿no cree usted que sea esa la causa del distanciamiento? No sé, ni me interesa saberlo. Yo estoy tan bien como estoy. No me interesa saberlo. Y él me ve y me besa, yo lo saludo también, eso no es un problema. El problema es estar siempre sabiendo que nosotros, aquel o no, nos tenemos que poner por encima de nuestras situaciones personales. Y tener la grandeza de decirlo y caminar en la dirección correcta por el partido, por el país. No por el partido, sino también por el país. Danilo Medina dijo que anunciaría en marzo, estamos en abril, en mayo ya, si se repostulará. Sin embargo, ha guardado un silencio, como todos sabemos, y ahora la gente se pregunta si es que se va a repostular y por tanto va a reformar la Constitución o si juega el voleibol que usted mencionaba. Está jugando el voleibol y esos muchachos, algunos de ellos que uno le tiene respeto y cariño, como Domínguez Brito, pues están ahí siendo víctimas de que te voy a apoyar, no te voy a apoyar. Vente a ver lo que tú ganas por ahí. Pero con ellos detrás, ninguno va a crecer. Ninguno va a crecer. O sea que usted no cree que reforme la Constitución. La única gran reforma que han hecho los gobiernos PLDistas es la reforma constitucional para reelegirse. Después dime, ¿cuál nueva ley? Entonces, ¿no cree usted que Danilo Medina reforme la Constitución y se repostule? Ojalá que él, por ejemplo, un día se levante por la mañana y le diga a su señora esposa, borra del menú todo lo que sea el tiburón podrido. Yo creo que la iglesia, la sociedad, no es tiempo de reelección, es tiempo de entrega, es tiempo de crecerse, es tiempo de hacerse montaña, de hacerse cima, no hacerse cueva. Va a ser una campaña feroz. Primero porque aquí se va a movilizar mucha fuerza en contra de la reelección. Mucha fuerza en contra de la reelección. Y va a haber mucha corrupción para mantenerla. Los 165.000 millones que se votaron para elegir a Danilo Medina, que lo hizo Leonel Fernández, porque en todo están juntos, realmente van a ser pocos y ya no tiene Odebrecht. Todavía la República Dominicana en el mundo no ha salido lo que ha sido Odebrecht en el país. Entonces, sí. Bueno, pero yo no puedo, yo le puedo decir a él que no se relija, pero eso es una palabra, un deseo mío. Pero yo sí que puedo decir que estaremos luchando en contra de su reelección. Y yo no me siento un ser especial, pero creo que hay miles de dominicanos que piensan como yo. Y millones de dominicanos que piensan como yo. Y este es un mundo muy conflictuado, con muchos grandes problemas que resolver. Y no creo que el país va a soportar una nueva reelección. Hasta la iglesia dijo que no se puede votar por los corruptos. ¿Qué produjo su distanciamiento de su tío Juan Bosch a nivel político? Mi decisión de ser yo. Primero, es muy difícil ser familia de un líder político, porque el conjunto, la tendencia de los compañeros es a creer no en el trabajo que tú estás haciendo, sino en que tú te conviertes en una persona relativamente vinculada por razones de consanguinidad. Y te voy a poner
el detalle más grande, mientras estuve al lado de Juan Bosch, yo fui la sobrina de Juan Bosch. Cuando yo decidí el cambio, me convertí en Milagros Ortiz Bosch. Mi mamá me llamó y me dijo que don Antonio Guzmán y Secundino Gil Morales le habían ido a decir que mejor que yo me quedara por allá un tiempo, porque yo era muy bochista y que en el partido había un rechazo al bochismo. Yo entendí eso como debía entenderlo. Entonces, al poco tiempo, me llamó Juan Bosch para que viniera a ayudarlo a hacer el plan de educación del PLD, al que me dediqué y lo instauré de arriba a abajo. Llegó un momento en que don Juan decidió que había que llegar a la unificación de criterios, que al final todo el mundo tenía que pensar más o menos de la manera similar. Don Juan venía de Composición Social Dominicana y de culpar a la diversidad de criterios, la informalidad de la pequeña burguesía, de los fracasos políticos de la izquierda, inclusive del PRD. Entonces, él quería un partido que superara a la pequeña burguesía, pero por la disciplina. Yo estaba muy de acuerdo con la formación, pero cuando él me habló de imponer la unificación de criterios, yo me di cuenta que lo que él quería en ese instante era un partido con disciplina, y lo logró. Tanto que se olvidaron las ideas, y la disciplina lo lleva 35 años a mantener la misma dirección. Y la disciplina no permite crítica. La disciplina no permite tú decir, aquel compañero lo está haciendo mal, porque eso es faltarle al partido. No, eso es ayudar a que el partido no falle en nada. Entonces yo me di cuenta ahí, más que nada, que eso iba por un camino que no me satisfacía. Reuní a mi familia, le expliqué a todos que me iba a desvincular del profesor Juan Bosch. Lo entendieron. Mi mamá, que era una mujer políticamente muy hábil, me dijo hace tiempo que debiste hacerlo, mi mamá. Pero le cumplió a mi familia, nunca nadie me ha oído hablar de las cosas. Uno cuando vive cerca de los líderes, tanto de Peña Gómez como de él, descubre sus grandes logros, sus grandes condiciones y también sus defectos, porque nadie es perfecto en la vida. Entonces yo nunca hablé, nunca he hablado. Para mí, este país necesita valores. Y nunca como ahora necesita el valor de los líderes que han sabido comportarse adecuadamente. Y me refiero a vos y me refiero a Peña Gómez. ¿Qué de cierto tiene que el golpe de Estado de 1963 pudo haberse evitado si el profesor Juan Bosch no hubiese sido tan testarudo? Carolina, yo tengo mucha admiración por el trabajo que haces, como lo vas haciendo. Te voy a contar algo que retrata eso. El día de la elección, de la juramentación de Juan Bosch, a su casa llegaron José Figueres, don Pepe, Rómulo Betancourt, Robert Alexander, Villeda Morales y Luis Muñoz Marín. Se sentaron en 6 mecedoras. Estábamos presentes solamente Peña Gómez y yo. Y Betancourt le dijo a Bosch, Juan, así se trataban ellos. Juan, hoy es el día que tú debes cancelar las Fuerzas Armadas. Estamos aquí nosotros, toma la decisión, Juan. Juan Bosch contestó, Rómulo, a ti te eligieron para gobernar Venezuela y a mí la República Dominicana. Ese era Juan Bosch. Se equivocó. Creo que él quería, mi percepción es que él quería un gobierno tan enamorador de la democracia, que por el poco tiempo que gobernara, poco mucho,
la gente se iba a sentir encantada en comparación con el trujillismo y con la democracia. Mi impresión es que Rómulo venía de una lucha interna con la izquierda. En Venezuela existía el Partido Comunista más importante de América. Vivía casi en guerrilla permanente. Y él, yo creo, que él pensaba, o sabíamos, se veía, la juventud dominicana estaba muy enamorada de la etapa guerrillera que acababa de triunfar en Cuba. Y yo pienso que él no quería parecerse a Betancourt, que tenía un directo enfrentamiento con la izquierda. Y Juan Bosch la escabulló, como escabulló también la lucha contra el trujillismo. Él se escapa al poder por una fina ruta política. Yo pienso que no es Juan Bosch. Al movimiento liberal dominicano, desde Duarte hacia acá, le ha faltado una coherencia notable para decidir los momentos en que hay que hacer política para impulsar la democracia. Volviendo a Bosch. Esto yo te digo, casi lo logra con la Revolución de Abril. Porque Bosch se va del país y el país se subleva. El movimiento constitucionalista toma una fuerza como no se preveía, hasta el estallido militar. Mucha gente no quiere darse cuenta de la importancia de Abril. Abril desata un movimiento en América. Juan José Torres en Bolivia, Velasco Alvarado en Perú, Torrijos en Panamá. Todavía yo llego deportada a Venezuela y encuentro en la avenida Andrés Bello letreros que decían como Camaño. Entonces, yo pienso que se dio el tiempo histórico, el tiempo del movimiento liberal y democrático. En este país casi no lo entendemos. Tanto es así que ahora mismo nos debíamos dar cuenta que es todo unido que podemos lograr transformar, sacar del poder esta fuerza que lo necesita más que nadie. El PLD necesita reposo para reencontrarse consigo mismo, para redefinirse, para reencontrarse con lo que fue su propuesta primaria, que a lo mejor ha cambiado, pero hay que cambiarla con un discurso en que se explique por qué se cambia. Porque cambiar no es malo, lo importante es saberlo explicar. No llevarse a la gente como borrego, sino decirle, la situación es esta y hay que cambiar. Entonces, yo creo que Bosch no es una excepción. Bosch es para allá, Bosch es Villín, Bosch es el movimiento duartiano, Bosch es la mala creación de la composición social dominicana que no estructura las clases. Nos nacemos y nos multiplicamos por donde no es. ¿Subestimó el riesgo? ¿Usted cree? Yo creo que sobreestimó el camino como él creía que se iba a alcanzar. Y lo atrapó la geopolítica, porque los Estados Unidos estaban envueltos en la guerra de Vietnam. El pueblo dominicano solo hubiera restaurado la democracia, la restauró. La geopolítica todavía sigue siendo importante, hoy lo es. Si mañana tuviese una fecha específica, la salida de la política de Milagros Ortiz Bosch, ¿qué le gustaría que se dijese o que se sintiese? Fue ciudadana. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué más lindo que eso? Hermoso. Muchas gracias.